Bueno, muy buenas noches para todos, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Sí, profe, buenas noches, compañero, buenas noches. Bueno, ¿qué tal va esta semana, muchachos? Les pido un poquito de disculpas si me siento un poquito congestionado, tengo una gripa a la berraca, pero bueno, aquí estamos cumpliéndole y dándola con todo. Vamos a iniciar entonces esta clase, muchachos, em, con el segundo tema o la clase 2, que es seguridad en la escena y evaluación táctica. Esto es importantísimo para que empecemos a tener en cuenta cómo es nuestro abordaje ante las situaciones en las que nos vamos a presentar cuando lleguemos a una situación de accidentes o de incidentes y todo lo que podemos eh, prevenir antes de llegar y pues por ende tener algún tipo de situación en la cual esté comprometida pues nuestra vida, la vida de terceros o pues sobre todo la vida de nuestros tripulantes o los compañeros de trabajo con los cuales desempeñamos nuestra actividad. Entonces, los objetivos de esta clase de hoy es que pues identifiquemos esos riesgos o aprender a detectar ciertos peligros potenciales en los entornos, en cualquier tipo de situación de control de escenas, de accidentes o situaciones que vayamos a atender como atención prehospitalaria o pues como atención de accidentes, ¿cierto? Siempre priorizando la seguridad, establecer los protocolos que garantizan nuestra integridad física y nuestra integridad mental y sobre todo la integridad del paciente, ¿cierto? Y que estas decisiones sean tácticas y que les desarrollen unos criterios técnicos, como cada una de nuestras empresas nos da a nosotros nuestras herramientas, también nos dan quizá unas bases para que todo este tipo de situaciones tengan una prevención, como hablábamos hace unas clases atrás de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, son estos tipos de situaciones o decisiones tácticas que yo voy a tomar como APH o conductor de ambulancia, como operador de vehículo de emergencia o como cualquier tipo de situación de atención hospitalaria para evaluar, para priorizar y para atender de forma segura la escena de lo que conlleve a nuestra situación como prehospitalariamente hablando, como acudidores a este tipo de accidentes, ¿cierto? Entonces, algo muy importante es la evaluación de la escena previa, es decir, la llegada antes de la situación que yo voy a atender, ¿cierto? Entonces, es el primer paso crítico y consiste en un reconocimiento táctico, dinámico, de rapidez que podemos nosotros tener antes de llegar a la escena. Es decir, mientras que voy en el desplazamiento y evidencio la escena, ustedes saben que accidente de tránsito puede haber de cualquier dimensión o de cualquier tipo de situaciones. Entonces, es importante que esa evaluación inicial que nosotros hacemos de la situación, siempre vayamos predispuestos a que cualquier cosa puede suceder en el momento del desarrollo de nuestra actividad, ¿cierto? Algo es pues el tráfico vehicular, que es quizá como uno de los elementos que más nos vamos a encontrar, es esa situación en la que llegamos a atender una situación de accidente y nos vamos a encontrar con tráfico, ¿cierto? Entonces ese tráfico vehicular, vehículos y movimientos y zonas de impacto secundario, es decir, zonas de alto riesgo de circulación de vehículos, el cual nos puede generar a nosotros un incidente adicional al que ya vamos a atender, ¿cierto? Y en el cual nos vamos a ver involucrados nosotros como operadores de atención prehospitalaria en la atención de ese incidente, ¿cierto? Otra situación que se puede presentar también fue un fuego y estructuras colapsadas, ¿cierto? Riesgo de explosiones o riesgo de colapso de estructuras cuando llegamos, sobre todo en la parte bomberil como tal, o en las situaciones de accidente de tránsito donde el vehículo se está incinerando y pues hay algún tipo de persona atrapada. Otro riesgo bastante potencial son las sustancias peligrosas o derrames químicos. Aquí también conlleva la parte de las baterías de los vehículos, sobre todo los vehículos pesados. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver cómo estalla una batería de un carro. Y este estallido de esta batería, el ácido de esa batería corroe y pues en la vista, tanto en la parte de los ojos como en la parte de la inhalación o la ingesta de este tipo de ácidos conlleva varios riesgos de salud bastante grandes o algún tipo de derrame químico del vehículo que está accidentado o la situación que se presentó también puede afectarnos. La inhalación de polvo, humo o algún tipo de sustancia química son riesgos a los que vamos a poder estar expuestos nosotros como equipo de atención hospitalaria, ¿cierto? Entonces, ninguna intervención clínica justifica poner en riesgo la integridad física de la tripulación o de mi persona en la atención.
Acordémonos nuevamente del egoísmo del primer auxiliante, que siempre va a ser primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿cierto? O sea, siempre voy a poner en tela de juicio o en consideración mi integridad, mi situación ante la situación que se puede llegar a presentar en el momento del accidente, ¿cierto? Entonces, muchachos, voy a dejar de compartir un momentico aquí las diapositivas de que les doy para colocar un videito, voy a poner un videito, ¿cierto? Y ese videito nos va a nosotros a dar quizá una imagen de lo que puede llegar a suceder eh, en alguna situación. Eso es un video que me pareció como interesante para esta, sobre todo para esta clase, ¿cierto? Entonces lo voy a compartir en un momentico, vamos a ver si lo puedo compartir desde acá. Ustedes me dicen si lo ven, muchachos, ¿lo están viendo? ¿Me confirman Sí, porque lo señor. estamos viendo? Listo, Sí, vamos a ver señor. Sí, señor. vamos a ver este videito, que esto ocurrió en Bogotá. No hablemos mientras se reproduce el video y ahorita vamos a analizar la situación, ¿listo? No tiene audio, bro. Pero un segundo, vamos acá. ¿No les está reproduciendo con audio? No sé. No, señor, no tiene audio. Ah, carajo. Espérame, entonces creemos acá la Sí, presentación. estoy haciendo salud ocupacional. Es una técnica laboral. Sí, es que Esperemos un segundo a ver si lo puedo colocar desde acá. ¿Para trabajar en salud ocupacional? Sí. Pesado. La idea mía es trabajar en una área de capacitar, que es Muchachos, muy, Miguel, muy cierra el fuerte, micrófono, digamos. por O favor. sea, me gusta capacitar. Entonces quiero meterme mucho lleno. Ya tengo un amigo que me puede ayudar a meterme. Él me dijo, tenga la de técnica y yo lo colaboro. Que lo ayuda a uno a meterse, ¿sabes? Él me dice, téngala y yo le ayudo aquí para que lo meta como Miguel, por favor, instructor. cierre el audio. Ya le cerramos a Miguel el micrófono. Muchachos, ¿me ven? ¿Se están compartiendo la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, pero como no el video. Listo, ¿me esperan? ¿Están escuchando el audio? No, profe, es No, que señor. ahí apagan el Negativo, micrófono. negativo. Profe, es que apaga el micrófono suyo la presentación en silencio. Espérame, cierro mi micrófono entonces, a ver si es por eso. Dame un segundo, cierro el micrófono. Profe, tiene que darle el micrófono de la donde está presentando. Profe, el micrófono. Les voy a comentar el caso, de todas maneras, que pena, no pude conectarles el audio, no sé, me ocurrió algo acá en el computador, pero bueno, les cuento el caso y vamos a analizarlo de esta manera, muchachos. Esto fue un caso en Bogotá, el cual una ambulancia se encontraba atendiendo una situación, hubo un accidente de tránsito en cierta calle de Bogotá. En esa calle de Bogotá estaba una ambulancia atendiendo el accidente, una ambulancia ya está atendiendo el accidente. Venían dos ambulancias adicionales en acceso de velocidad con carretera mojada y al llegar a la escena de encontrarse en el accidente, el exceso de velocidad hizo que una de las ambulancias golpeara un vehículo que estaba estacionado
Al choque con este vehículo, la ambulancia golpeó la otra ambulancia, ocasionando que la misma ambulancia que estaba teniendo el incidente arrollara al paciente que ya había tenido un accidente. O sea, además del paciente doble accidente con la misma ambulancia. A esto se sumó que la otra ambulancia que venía detrás, o sea, la tercera ambulancia, se involucrara también en el accidente y ocasionara un triple accidente para el mismo lesionado y aparte hubiesen 2 lesionados más. ¿Qué pasó o qué pasa con lo que estamos hablando nosotros ahorita de evaluación de la escena? Ya había una ambulancia teniendo un incidente, ¿cierto? La famosa guerra del centavo, la famosa premura, lo que hablábamos en clases anteriores con el uso de sirenas y el uso de dispositivos luminosos y sonoros, ¿cierto? La mala utilización de este tipo de situaciones, la mala señalización por parte de la ambulancia que ya estaba atendiendo el accidente y sobre todo la mala posición de la ambulancia al momento de llegar a atender el accidente. ¿Por qué hablamos de la mala posición? Porque la ambulancia se ubicó antes del accidente y no después del accidente, teniendo el espacio por donde pasar para poner su ambulancia en una parte segura y poder hacer la inmovilización del paciente. ¿A qué viene esta apreciación? Que muchas veces cuando llegamos a las situaciones de atender una emergencia, una situación de accidente de tránsito, llegamos con esa premura de esa atención, pero no nos fijamos en lo que puede llegar a suceder o en las cosas que pueden pasar, ¿cierto? Dependiendo hasta de cómo yo pongo mi ambulancia y cómo eso va a interferir tanto en el tráfico como en la salud del paciente y en la integridad de los tripulantes de mi ambulancia, ¿cierto? Si yo soy el conductor, yo soy el que estoy en obligación de eso. Entonces, muchas veces esa premura hace que quizá inconscientemente o por ignorancia no lo hacemos, ¿cierto? Y esto ocasiona un accidente. Segundo intervalo, la ambulancia número 2 que venía a exceso de velocidad, no tuvo la precaución de la velocidad, ¿cierto? Aparte estaba lloviendo, estaba lloviznando, entonces la precaución del frenado y sobre todo ese exceso de velocidad hizo que golpeara a otro vehículo y ocasionara un segundo accidente, tanto para los tripulantes de la ambulancia como para el paciente que ya se había accidentado. Y aparte de esto, la tercera ambulancia también con la misma problemática arrolló a la ambulancia que estaba parqueada y ocasionó otro accidente. Entonces, muchachos, esto simple y sencillamente es que cuando nosotros hablamos de esta evaluación inicial es que ese tipo de situaciones que no hubiesen sido las otras ambulancias, sino hubiesen sido otro tipo de vehículos, pueden ocasionar un accidente que pueden recopilar mucha más situación o pueden generar muchas más situaciones de riesgo tanto para nosotros como para el accidentado y las personas del entorno. Esto es muy importante, muchachos, que tengamos en cuenta que todas las situaciones que nosotros hacemos con estos vehículos de emergencia, sobre todo en la forma en la que nos estacionamos en la situación, es siempre pensando en la salida de la escena, que sea una salida segura, que sea una salida limpia y libre, ¿cierto? Segundo, que la forma en la que yo estacione ese vehículo para que el tráfico vehicular no genere un accidente mayor, entonces eso también genera que la situación sea más segura y el entorno sea más seguro para la misma atención del paciente, ¿cierto? Entonces, muy importante todo esto para que esa evaluación inicial sea un reconocimiento muy dinámico y sobre todo se trate de disminuir los peligros de la labor tan dura y tan difícil que es nosotros como atención prehospitalaria al momento de hacer este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, el tráfico vehicular eh, siempre va a ser un aliciente muy fuerte para este tipo de situaciones. El fuego y las estructuras en los incendios. Entonces, ese tipo de situaciones generan mucha riesgo, aparte de que yo llego a la atención del accidente, ya le doy paso a Henry, buenas noches, ya le doy paso. Aparte de que la atención del accidente es un accidente vehicular y aparte hay un fuego iniciado, ¿cierto? En esa evaluación de esa escena y yo llego como el paramédico a meterme al vehículo y simplemente no tuve precaución, que puede haber una explosión que me afecte a mí y afecte a mi equipo, ¿cierto? Que afecte a terceros, que puede haber una situación en la que yo me voy a introducir en una estructura o voy a ingresar a un vehículo que está en llamas y eso puede ocasionarme lesiones a mí, ¿cierto? Y lo otro es que una estructura incinerando o incendiándose también puede colapsar y eso también puede generar varias situaciones de emergencia, ¿cierto? O que llegue a la escena de crimen y es un vehículo cisterna que transportaba gasolina o ACPM o transportaba nafta o transportaba muchas otras
productos químicos que me pueden, a la inhalación, puede ocasionar un estallido o un incendio, o simplemente me pueden provocar quemaduras por riesgo biológico. Entonces, esto simplemente es que para que nosotros tengamos en cuenta y analicemos esos riesgos comunes en las escenas que me pueden generar lesiones, o a mí o a mis tripulantes. Henry, buenas noches, ¿nos ibas a decir algo? Buenas noches a todos, profe, permiso para hablar. Sí, yo quería decir que pues uno habla a veces, digamos, de asegurar el área, pero digamos, yo creo que a su merced también le ha pasado que llega uno a eventos donde es imposible asegurarla como tal. Entonces uno debe tomar una posición defensiva y es, pues no ubica el vehículo en la zona. De hecho, incluso a uno le dicen no mueva al paciente, pero un ejemplo, la autopista norte de Bogotá a las 11 de la noche. Ahí el tráfico vehicular a veces va en exceso 120, 150 kilómetros por hora. Un motociclista botado en el piso y uno no tiene quien asegure el área desde 2 o 3 kilómetros antes del accidente, pues a veces le tocará a uno tomar la decisión de mover a ese motociclista para la berma y ahí, en ese lugar que es más seguro, hacer uno la evaluación y posterior estabilización del paciente, ¿no? Porque a veces uno llega y simplemente dice aseguro el área, pero digamos, no sé, en la carretera que usted operaba en la ambulancia, llena de curvas, no hay suficiente policía de carreteras o no ha llegado en el momento. Entonces, yo creo que uno como primer respondiente debe también analizar muy bien o si es insegura y definitivamente no hay cómo asegurarla, toca esperar hasta que aseguren el área e involucrarse uno ahí sí en el incidente. De hecho que mire, profe, que usted decía algo muy importante ahorita. Dentro de los accidentes vehiculares se generan a veces incendios, a veces ese escape de ciertos químicos como el líquido de frenos, el aceite quemado, el ácido de la batería. Y el riesgo más grande, digamos, no es solo el incendio, sino la inhalación de vapores. Si usted ve al menos que el protocolo aquí en Bomberos Bogotá es que uno llega a hacer el acceso al paciente con incluso equipo de autocontenido, o sea, todo el equipo de línea de fuego, independiente de que el vehículo se esté incendiando o no. Muchas gracias, profe, muy amable. Gracias, Henry, lo que dice es muy cierto. Mire que en varias situaciones, sobre todo en ciudades principales como Bogotá o ciudades principales así como Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, en las que el flujo del tráfico es bastante fuerte y se encuentra uno con una situación de un accidente de tránsito a altas horas de la noche, aún casi es más peligroso atender eso que cuando hay más tráfico. ¿Por qué? Porque uno se confía de que la situación por el bajo tráfico no puede generar otro accidente y se atravesó una ambulancia o simplemente no lo brillamos bien o simplemente no nos cuidamos haciendo ese tipo de situaciones sin señalización y aún es mucho más peligroso porque viene un vehículo a altas velocidades y no nos vieron y nos arrollaron a nosotros también. Entonces, es muy importante este tipo de situaciones, muchachos, de que identifiquemos los posibles riesgos o lo que puede llegar a suceder mientras que yo estoy haciendo esa atención. Entonces, riesgos comunes de este tipo de escenas, pues, en el tráfico, pues, vehículos en movimiento a alta velocidad o vehículos en flujo continuo por tráfico, por alto tráfico, ¿cierto? Zonas de alto impacto no señalizadas o zonas de impacto secundarias, en vías secundarias que no tienen ningún tipo de señalización. Entonces es importante esa señalización que yo pueda aportar en la escena, ¿cierto? Y conductores distraídos y curiosos, ¿cuántas veces no hemos visto una situación de accidente en la que estamos atendiendo un accidente y viene el conductor chismoso que se puso a mirar el accidente y no se fijó que el carro de adelante le frenó y ocasionaron otro accidente? O simplemente el chismoso que está observando el tráfico y arrancó y arrolló el de la moto que estaba enfrente y se generó otro accidente más. Entonces, esos riesgos son muy latentes, muy comunes, más comunes de lo que creemos, ¿cierto? Entonces, importante tenerlo muy en cuenta. Otro es el entorno clínico, ¿cierto? Entonces, el riesgo inminente de fuego, explosión, lo que hablábamos ahorita de los productos que puede llevar el vehículo que se pueden generar en un accidente después de la colisión. Las estructuras inestables o por colapsos, la misma estructura del vehículo que esté a punto de irse al abismo y yo me estoy metido dentro del carro haciendo la estricación vehicular, ¿cierto? Las líneas eléctricas caídas
o, o activas, cuando hay caídas de postes o cuando hay situaciones de rescate en estructuras con el riesgo eléctrico latente, y otro tipo de factores son los factores externos. Entonces, presencia de sustancias químicas o peligrosas que se puedan inhalar, situaciones de violencia activos o disturbios. Esto incluye todas las situaciones de riesgo por violencia, que muchas de las personas que están aquí hoy en nuestra clase trabajan en entornos de zonas de impacto, de alto impacto por riesgos armados, latentes, de productos, de equipos, grupos armados ilegales y todo lo que conlleva con robos o todo ese tipo de situaciones, ¿cierto? O presencia de animales agresivos o plagas. Esto también incluye un factor de riesgo bastante grande en situaciones externas que pueden conllevar a que suframos algún tipo de situación o accidente que a su vez nos genere a nosotros una lesión o algún tipo de accidente en la prestación de servicios de atención prehospitalaria. No sé si alguien quiera aportar algo más referente a lo que estamos hablando acá o tiene algo más que agregar. Es importantísimo Yo, que profe, participemos, muchachos. eh, una de las cosas que más riesgo ahorita ocasiona mucho es los carros que están trabajando mucho a gas. Se explotan las líneas de gas y se puede prender en cualquier momento y la inhalación de gases es muy, muy complicado. Sí, Jaime, tiene toda la razón, Jaime, en esta situación. Algo también que quería agregar a lo que dice Jaime de los vehículos a gas también es el riesgo de explosión cuando hay accidente de tránsito con los vehículos de gas y hay fuga de la válvula principal del cilindro, es el riesgo de explosión. O en las situaciones en las que el vehículo de gas está tanqueando en las estaciones de servicio y la bombona estalla. Entonces, este tipo de riesgos también es muy importante analizarlo en cuanto a la observación, ese primer análisis que yo hago en la situación de llegar al accidente, pues porque puede generarme a mí una situación de riesgo potencial por explosión, por estallido. Entonces, muy bien, Jaime, esto es importante, señalación de gas vehicular es bastante agresiva y sobre todo que puede producir convulsiones, puede producir colapso, muchas cosas puede producir esa inhalación de gas. Entonces, también es muy importante tener en cuenta este tipo de situaciones. Entonces, ese manejo preventivo tiene algunos protocolos de manejo de riesgos. Entonces, en seguridad vial, si hablamos de seguridad vial, es estacionar en las unidades de emergencia, como lo hablamos ahorita, en un ángulo en la que me pueda proteger en caso de una situación, o en un ángulo en el que pueda haber una circulación segura, mientras que yo hago la atención o la estabilización del paciente, ¿cierto? Eh, el uso de chalecos reflectivos para la parte de las ciudades ya está obligatorio. Los uniformes de atención hospitalaria, sobre todo aquí en Bucaramanga, no sé en Bogotá o en otras ciudades como sea, pero ya se está regulando que las empresas doten a sus conductores y tripulantes de ambulancias con elementos reflectivos o refractarios para que esa reflexión ayude mucho, sobre todo en las horas nocturnas, en la identificación de ese tipo de situaciones. Si no contamos con un uniforme reflectivo, usar el chaleco, muchachos, que esto ayuda muchísimo en la atención de situaciones para bomberos, para policías, eh, para equipos de emergencia de defensa civil y sobre todo para equipos de atención hospitalaria, es uso obligatorio del chaleco reflectivo en las horas nocturnas porque esto va a ayudar muchísimo en que nos vean en una situación en la que estemos atendiendo un accidente, muchachos. Entonces, esto es más conciencia, que generemos conciencia de que esto es para salvar vidas y para salvarnos nosotros de cualquier tipo de situación o incidente, ¿cierto? Control de incendios siempre es, uno, pues evaluar la dirección en la que el viento, la dirección del viento, o sea, hacia el lado del que se esté generando el incendio, pues que el viento no me vaya a dar en esa proliferación del fuego. Esto ya en la parte bomberil, pues tiene un poco más de experiencia en esto, ¿cierto? Y el extintor, muchachos, que siempre tenemos que cargar en el vehículo y que ese extintor siempre debe estar cargado. En la ambulancia deben haber dos. Sí sabían que las ambulancias deben cargar dos extintores, uno en cabina y uno en la parte trasera, ¿no? Es importante tenerlo muy en cuenta. Las ambulancias son dos extintores obligatorios y que siempre estén cargados y con fecha de vencimiento vigente. Ese extintor puede salvar una vida en el momento de la atención de una situación de accidente de tránsito y sobre todo que si es mi vehículo el que está involucrado en ese tipo de situaciones, pues ese extintor me va a ayudar pues, ayudar a contener un incendio o a apagar un incendio, ¿cierto? Y si el riesgo de incendios, el riesgo es inminente, la evacuación inmediata es para evitar riesgos, muchachos. Las situaciones en los incendios en vehículos, incendios en estructuras, se puede volver descontrolado de un momento a otro. Entonces, muchas veces nos confiamos de la situación y no nos damos cuenta de lo que puede suceder. No sé si ustedes recuerdan lo que pasó
en una vía a la costa cuando se volcó un vehículo cisterna que llevaba gasolina y las personas estaban haciendo la extracción de esa gasolina en pimpinas, en botellas, en todo ese tipo de cosas, y hubo una chispa por la batería que aún estaba conectada y se incendió. No sé si ustedes recuerdan ese accidente, eh, ese incendio tan lamentable en el cual murieron muchas personas y hubo muchísimos quemados, entre esos de la misma Policía Nacional que estaban tratando de contener el evento. Entonces, un incendio en un tipo de vehículo de esos cisterna es muy fácil que se propague y se vuelva a incontrolable en un momento. Entonces, importantísimo este tipo de situaciones para tenerla muy en cuenta, ¿cierto? Y el aislamiento hazmat o identificación de los rombos, que nosotros tenemos muy en cuenta esos rombos NFPA, que son las siglas o las DOT, en las que me indica qué tipo de producto químico lleva ese vehículo, ¿cierto? Hay unos rombos que dicen un 1003, que dicen un 1209, que uno son nitrógeno, oxígeno, gasolina, nafta, cualquier tipo de producto químico. Es importante tener en cuenta, si trabajamos en una zona, los que trabajan en zonas petroleras deben tener muy en cuenta este tipo de identificaciones eh, para este tipo de situaciones, porque es importante identificar todo este tipo y siempre delimitar un perímetro, ¿cierto? Entre zonas en las de peligro, en cuanto a las situaciones de derrames en caliente, tibia y fría, es decir, situaciones en las que podemos trabajar, en las que tenemos que tener precaución y en las que definitivamente no podemos entrar. Demian, buenas noches, lo escuchamos. Gracias, buenas noches para todos. Profe, para compartirles, eh, de pronto pues muchos saben, hay una aplicación que es la GREC 2425, 2025. Esa GREC es de Hazmat y es interesante porque independiente de que cuando uno detecta qué químico es, le dice que debe proteger, qué son los primeros auxilios, qué tipo de extintor es. Y lo bueno de esa aplicación es que en tiempo real, en la ciudad donde uno esté, le dice los vientos que tiene y hacia dónde se puede esparcir ese producto. Y le muestra en la gráfica si está haciendo vientos para dónde se puede evacuar, ¿sí? Recordemos lo que pasó en Medellín, en Medellín, en Río Negro, un señor que se puso en una casa a, a cocinar unos ají y tuvieron que evacuar 7 cuadras porque se salió de control ese humo y ese químico, como era como un lacrimógeno. 7 cuadras tuvieron del pueblo de Río Negro, un barrio completo lo tuvieron que delimitar. Era como eso, pues descarguen la GREC 2025, que es interesante, tiene muchas aplicaciones buenas ahí. Era para eso, profe. Mira, qué buena información, Demian, muchas gracias. Si quieren, déjenos el nombrecito de la aplicación ahí en el chat y vea, muy buena, no la conocía la verdad y muy buena información porque nos va a ayudar muchísimo, es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo en este tipo de situaciones para, para sobre todo analizar la parte de derrames químicos. Muy buena información, Demian, muchas gracias. Importantísimo, muchachos. Miren que una sola persona en una casa haciendo cocinando quién sabe qué cosas y hizo evacuar 7 cuadras a la redonda. Entonces, esto es importante, muchachos, porque nosotros, como atención prehospitalaria y como APH, somos los que vamos a llegar a las situaciones, ¿cierto? Y vamos a llegar a encontrarnos con unos entornos, mejor dicho, yo siempre digo que nosotros en el área de la salud, cuando nos preguntan que si ustedes han visto cosas raras, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí y hemos tenido experiencia en este tipo de situaciones nos hemos encontrado con cosas que uno dice, es real que esto pase, o sea, es posible que esto llegue a suceder, o es posible que una persona sobreviva a este tipo de situaciones y uno se encuentra con tantas cosas, pero también es muy importante que este tipo de cosas lo tienen que llenar uno de mucha sabiduría y incertidumbre y sobre todo, por lo menos lo que nos está contando Demian ahorita, como esa situación es que todo puede suceder, todo puede pasar y nunca vamos a estar exentos de que este tipo de situaciones se nos presenten y sobre todo que este tipo de situaciones nos lleven a nosotros a ocasionar una lesión o cualquier tipo de situación que nos lleve por algo grave, una situación que nos lleve a nosotros a sufrir lesiones o a sufrir cualquier tipo de inhalación y pues posteriores consecuencias. Entonces, en atención prehospitalaria, esa evaluación primaria del paciente siempre debe tener un entorno controlado, muchachos. Inicio de la evaluación del paciente
de la manera más rápida posible, ¿cierto? Una vez esos riesgos externos, ¿cierto? Que yo pueda tener o que yo pueda conllevar, estén minimizados al máximo, ¿cierto? O sea, yo inicio esa atención siempre y cuando los riesgos estén bastante controlados para que mi atención pueda ser tanto oportuna como segura en la atención de ese paciente. Sobre todo que en el momento en que yo estoy haciendo esa atención haya una vigilancia continua, ¿cierto? Siempre mantenernos alerta en las situaciones que puedan llegar a suceder en la escena en la que yo estoy atendiendo. Pues si es por tráfico, si es por incendio, si es por estructura, si es por derrame químico o por cualquier situación que se llegue a presentar en ese caso, ¿cierto? Siempre estar expectantes a cualquier situación que se pueda llegar a presentar. Siempre lo digo, en la atención prehospitalaria, uno tiene que estar pendiente de su paciente y pendiente del entorno. Algo muy común que puede llegar a suceder, sobre todo en las zonas de conflicto o en las zonas de alto impacto de riesgo público, es el robo, ¿cierto? Tanto a las unidades médicas en cuanto a equipos, como lo mismo que le puede llegar a suceder a uno mientras que está atendiendo a un paciente, llegan a atracarlo, a robarlo o hasta matarlo por cualquier equipo que uno tenga encima. Entonces, esto también siempre es muy importante tenerlo muy en cuenta en las situaciones en las que voy a atender un accidente. Muchas veces las personas que están ahí de chismosos están pendientes de saber qué se pueden robar o qué pueden hacer, muchachos. Entonces es muy importante que se cuiden o nos cuidemos mucho en la prestación de servicio porque las cosas pasan de una manera, que lo digo por Bucaramanga, y les cuento el caso un día a las 4 de la mañana haciendo una atención domiciliaria en la cual estábamos entregando a una paciente en un barrio del norte de Bucaramanga. Estábamos bajando a la señora de la camilla hacia su vivienda y los mismos nietos de la señora que nosotros estábamos bajando la ambulancia nos atracaron y nos robaron todos los equipos celulares y todo en la misma casa de la paciente. Entonces, son situaciones que se van a llegar a presentar, Dios no quiera para alguno de ustedes, pero siempre tener en cuenta, muchachos, que yo no me voy a hacer matar por un equipo, por una celular, por una cadena, por una tablet, por cualquier tipo de situaciones, muchachos, siempre piensen en su integridad y sobre todo siempre piensen en ustedes y en sus compañeros, en las situaciones en las que lleguen a presentar, porque son situaciones que muchas veces no podemos controlar, simplemente tener muy en cuenta las zonas en las que nos metemos, en dónde estamos y sobre todo siempre estar pendientes y expectantes a todo lo que puede haber, tener una vigilancia continua, ¿cierto? Criterio de movilidad es determinar, como decía el caso de ahorita Henry, determinar si es estrictamente necesario mover el paciente para garantizar una seguridad inmediata. Henry nos hablaba ahorita de un caso en la autopista norte, que son 3 o 4 carriles, ¿cierto? Un paciente tirado en la mitad de la autopista norte a las 11 de la noche, que es una vía de alto flujo vehicular y sobre todo de alta velocidad en las noches, y yo estoy atendiendo el caso en la mitad de la vía sin ningún tipo de señalización, pues es importante priorizar el movimiento de este paciente a una zona segura para garantizar mi integridad, ¿cierto? Y para garantizar la integridad del paciente, porque no es llegar a recoger el paciente y atravesar una ambulancia y atravesar una camilla o una tabla y montar el paciente, mientras que yo estoy haciendo esto en un vehículo de alta velocidad que no nos vio porque la zona no está iluminada, o porque está lloviendo, porque hay neblina o por cualquier tipo de situación, y esto va a generar un accidente aún mayor. Entonces, estas evaluaciones, muchachos, primarias del paciente es importante que las tengamos muy en cuenta y es en serio en cuanto a la prestación de servicios, porque todo puede siempre pasar. Siempre tengan en mente eso. Cualquier cosa siempre puede pasar en atención prehospitalaria, muchachos. Esto es un diario vivir y unas situaciones que, como les decía ahorita, uno nunca se imagina, pero siempre pasan. Entonces, acuérdense siempre del pensamiento táctico prehospitalario, muchachos. Nosotros tenemos que ser muy tácticos, muy resolutivos, pero a la vez siempre pensando en seguridad, ¿cierto? Entonces, siempre evaluemos constantemente la escena para hacer ajustando, para ir haciendo ajustes de las posiciones de los vehículos, de las posiciones de los equipos y de todo lo que conlleva al momento de la atención de los accidentes o incidentes de tránsito, ¿cierto? Ahí hago un pequeño paréntesis y les voy a contar un caso que pasó esta semana en Santander, entre la vía Barbosa y Bucaramanga, más o menos en San José de Padre, para los que no conocen, hubo un accidente de un bus de Cometrán que se volcó y desafortunadamente hubo 3 muertos y más de 15 heridos, ¿cierto? Pero a raíz de ese accidente, en el momento en el que estaban levantando el bus, ¿cierto? Habían unas personas que estaban metidas en la escena, que no tenían que estar ahí. Una de las guayas de las 2 grúas que estaba se reventó y el bus era la que estaba deteniendo la caída del bus. Al reventarse esa guaya, el bus dio la vuelta y lesionó a 2 personas más y mató a otra más. Entonces,
esas situaciones, o sea, ese tipo de situaciones, para nosotros como atención prehospitalaria, hospitalariamente hablando, eh, ese tipo de situaciones son las que tenemos que analizar siempre, teniendo como esa retroalimentación de lo que puede llegar a suceder en el momento del incidente. Entonces, el aseguramiento, como dice Jonathan, muy bien, de la palabra de la boca, el aseguramiento de la cena es muy importante tenerlo en cuenta, muchachos, ese distanciamiento que nosotros podemos poner, si podemos, como atención, tanto para la gente externa como para nosotros mismos en el momento de la situación, es importante delimitarlo, sobre todo para nuestra seguridad y seguridad del paciente. Jonathan, buenas noches, lo escuchamos. Profe, buenas noches, muchas gracias por el espacio. No sé si me escuchan bien por el tema aquí de algo de conectividad. Justamente, Sí, y hablando de todo esto, está el tema invernal muy fuerte, escenarios de riesgo muy profundos, situaciones de emergencia, donde si ahorita a nosotros, ¿no? Nos necesita en cuanto a personal que sepamos, que aprendamos de eso, que es muy importante lo que tú dices de aseguramiento de la escena, situaciones difíciles que se presentan en vías, derrumbes, accidentes, y es necesario aprender esto porque corremos mucho peligro, ¿no? Hay mucho riesgo y eso es importante aprenderlo desde la atención prehospitalaria. E igualmente para todo el tema del servicio, el sistema de salud, ¿no? El sistema de salud se activa, así como el sistema de gestión de riesgo, y pues obviamente muy importante el tema del aseguramiento de la escena, ¿no? Para prevenir riesgos, desastres. Entonces, agradecerle el espacio, profe. Acá estamos varios. Te informo, mi profe, hoy también tenemos aquí el espacio muy especial porque tenemos nuestros técnicos auxiliares en enfermería e igualmente en servicios farmacéuticos como parte pues de el equipo de salud que está al servicio, ¿no? de todo este tema del sistema de emergencias y la gestión de riesgos desde todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y especialmente pues el sector salud. Gracias, profe. Jonathan, muchas gracias y pues bienvenidos a la clase, muchachos. Importantísimo el tema que estamos tratando hoy para que pues todas las personas que lo están teniendo hoy en nuestra clase tengan en cuenta que son situaciones que, pues, como decía Jonathan, el aseguramiento de la cena eh, es una herramienta muy importante para nuestra seguridad y sobre todo para la seguridad del paciente y la acción que vamos a realizar como atención prehospitalaria. Entonces, un aporte muy bueno, Jonathan, y bienvenidos. Jaime, lo escuchamos, buenas noches. Buenas noches, profe. También estar muy pendiente porque a mí con una emergencia me pasó, fue que ya teníamos asegurada la cena, ya teníamos todo, estamos avalando paciente cuando llegó una unidad de tránsito y atravesó mal la unidad y nosotros ya quedamos dispuestos porque un carro pasó, golpeó esa unidad y casi nos da a nosotros. Entonces no es solamente cuando llegamos, sino todo el tiempo de estar pendiente de la escena. Exacto, Jaime, muy bien. Es algo tan simple como estar, lo que hablábamos ahorita, que el pensamiento táctico es siempre estar pendiente del riesgo latente, el riesgo inminente que me puede ocasionar a mí lesiones y sobre todo, más que todo enfocado en la parte de accidentes de tránsito, porque en los accidentes de tránsito donde quizá más vemos este tipo de situaciones, pues el video que no les pude mostrar, pero que es muy importante, el aseguramiento de la escena o pues la ubicación de nuestro vehículo, es muy importante tener en cuenta que siempre va a haber un flujo. Si va a haber un flujo vehicular cuando es una vía amplia en la que el accidente generó paso a un carril, ¿cierto? Entonces siempre va a haber una circulación de vehículos que va a poner en riesgo nuestra integridad y nuestra labor. Entonces, muy importante siempre esta percepción de lo que puede llegar a suceder. Siempre tengamos un pensamiento, un pensamiento de lo posible, lo que puede llegar a suceder. Y ese pensamiento debe tener una agilidad mental, ¿cierto? Esa capacidad para tomar decisiones. Los APH tenemos que estar siempre pendientes y de una agilidad mental para tomar decisiones rápidas, ¿cierto? Encaminadas obviamente a la atención del paciente, que siempre va a ser la prioridad, ese aseguramiento de esa vida de esa persona que nos está necesitando, que nos está solicitando, pero también esa agilidad mental tiene que estar enfocada en la protección de la tripulación, de mis tripulantes, de mis compañeros, de mi integridad también, ¿cierto? Entonces,
sobre todo en esas condiciones que me van a generar estrés o esas condiciones que quizá a veces nos enfrentamos, un accidente múltiple o una situación de un conato de incendio en una estructura en la cual hay muchas personas lesionadas. Entonces, eso siempre va a generar un estrés y una situación bastante difícil para, para mí y para mis compañeros tripulantes. Entonces, siempre esa agilidad mental debe estar enfocada a controlarnos, primero, que la agilidad mental nos ayude a controlarnos en muchas situaciones para que esa aseguranza y esa atención de ese paciente siempre vaya encaminada a seguridad. Esa es la palabra, seguridad, ¿cierto? Y esa coordinación de esfuerzos de manera efectiva, cuando nos tenemos que coordinar entre compañeros, ya sean varias ambulancias, o sea, coordinación entre bomberos y atención hospitalaria, esa coordinación de esfuerzos de manera efectiva tiene que encaminarse siempre a lo mismo, ¿cierto? Seguridad, lo que decía el compañero ahorita, tránsito le atravesó el carro de una manera muy, no sé, errada y ocasionó un accidente que casi los lesiona a ellos. Entonces, este tipo de situaciones también puede conllevar a que mi agilidad mental y mi reacción y análisis de riesgos ayude a que esa coordinación entre policía, bomberos, no sé, defensa civil o cualquier otro equipo de emergencia ayude también y prime en la seguridad. Quizá la corrección de las posiciones o la corrección de los equipos, todo ese tipo de situaciones siempre tiene que ver que tiene que ser un pensamiento táctico. Los prehospitalarios, los APH, nosotros, los APHs, siempre vamos a ser unas personas que tenemos que tener una agilidad mental muy amplia para este tipo de situaciones, siempre pensando, obviamente, en todo lo que tiene que ver con la situación de atención, ¿cierto? Entonces, en esas gestiones críticas también hay decisiones de escenas complejas, lo que explicábamos ahorita, ¿cierto? Tengo que tener siempre un plan de evacuación, es decir, siempre una ruta de escape o siempre algo que me ayude a mí en atenciones de emergencia, ¿cierto? En que asegure mi integridad en una ruta de escape directa. Pongo un ejemplo muy claro. Hace unos años atrás tuvimos que atender una situación aquí en Santander, en Bucaramanga, de emergencia por derrumbe. Esa emergencia por derrumbe en una zona bastante eh, dice Jonathan, la conexión entre entidades es muy importante. Sí, esa tensión de un derrumbe bajo la lluvia, hubo una situación de derrumbe bastante fuerte en la vía del aeropuerto y seguía lloviendo y hubo una tensión de emergencia en la cual estuvieron involucrados 4 vehículos. Esos 4 vehículos estaban, 2 atrapados, dentro del vehículo habían personas atrapadas y 2 vehículos que fueron arrastrados por el derrumbe y quedaron en situación de riesgo de volcamiento o hacia un abismo. Entonces hay 4 vehículos involucrados, 2 vehículos de los cuales 5 ocupantes están dentro del vehículo dentro de un derrumbe el cual puede colapsar y puede morir, ¿cierto? Y aparte de esa situación, habían 2 vehículos con 4 ocupantes, 2 en cada uno de los vehículos, con riesgo de irse al abismo. Al momento de llegar a la escena, llegamos varias unidades de emergencia y lo primero que tratamos de coordinar fue dos factores importantes. Estaba lloviendo y había un derrumbe. ¿Qué probabilidades habían aún más de que este tipo de escena se complicara? Que la agua seguía cayendo y el derrumbe se seguía moviendo. Entonces nosotros en el momento de llegar a la escena teníamos que ubicar de una manera por prevención el vehículo o los vehículos en una zona no tan cerca a la situación por el riesgo inminente de derrumbe, el cual nos iba a afectar a nosotros también. Segundo, estar pendientes de que ese derrumbe, al momento de estar haciendo la atención, no nos fuera a afectar a nosotros, ¿cierto? Y aparte el factor clima, que aún seguía lloviendo con torrencialidad, la parte de la visibilidad era bastante nula y bastante severa, y eso también afectaba mucho. Entonces, muchachos, afortunadamente pudimos, a pesar de que hubo otro derrumbe, pudimos salvar a la mayoría de las víctimas. Solo una persona murió porque ya había sufrió un aplastamiento por el mismo derrumbe y fue imposible sacarla, pero se pudo salvar la mayoría de las vidas de las vidas de las personas y sobre todo que los equipos que actuamos en ese momento coordinados con Defensa Civil, bomberos y la parte de atención hospitalaria, no hubo ningún lesionado por parte de nosotros. Entonces, esto es muy importante, muchachos, que lo tengamos muy en cuenta. Siempre tener un plan de evacuación y sobre todo la parte mental de analizar una ruta de escape. Siempre tengan una ruta de escape en alguna situación en la que ustedes tengan ese tipo de situaciones porque puede llegar a presentarse la escena en la que tengan que hacer ese tipo de cosas. Como segunda parte, también la gestión de recursos es identificar esos equipos que yo voy a de pronto a necesitar
la atención de este tipo de elementos que ayudan a entrar en la atención, ¿cierto? Entonces, no llegar con todos los equipos a la vez, ¿cierto? Y empezar a bajar, sino identificar y gestionar esos recursos que yo voy a necesitar. Muchas veces veo yo situaciones de atención hospitalaria que se bajan con un montón de equipos que quizá en el momento no lo van a necesitar, ¿cierto? Y lo que van a causar es que o esos equipos se pierdan, o esos equipos se dañen por caídas, o sobre todo que estos equipos tengan un daño, ¿cierto? Que no va a ser bueno para mí. Lo otro es que cuando hay una coordinación entre entidades de atención hospitalaria y atención de emergencia, eh, nuestros equipos también deben tener digamos que un uso real o un uso, digamos, necesario en el tipo de situaciones, porque muchas veces se mezclan ese tipo de equipos o las cosas no se gestionan de una manera completa y se pierden los equipos, se embolatan. Entonces, es muy importante tener este equipo especializado y sobre todo táctico para el momento de la atención, ¿cierto? Y sobre todo cuando nos vamos a coordinar con otras agencias. El triaje en la escena, muchachos. Hace unos días hablábamos de situaciones en accidentes múltiples o situaciones de desastre y es importante hacer como esa determinación básica de las necesidades de la situación. Acordémonos del X, A, B, C, D, E, que hemos hablado tanto de la atención del manejo del shock, el manejo inicial de nosotros con nuestro X, A, B, C, nuestra Biblia, nuestro gurú de atención hospitalaria, y siempre va de mayor a menor complejidad, ¿cierto? Entonces, en una situación en la que nos encontremos eh, con lesionados múltiples o situaciones en las que llegamos a tener que tomar decisiones complejas referente a hacer un triage ético, es simplemente priorizar esas personas de mayor a menor, ¿cierto? Sí hay dolor, sí hay situaciones difíciles, pero siempre vamos a priorizar ese tipo de situaciones y ese triage en la escena es muy importante para nosotros como APHs, que lo tengamos muy en cuenta al momento de hacer esa atención y ese criterio táctico en escenas complejas. Ese criterio que nosotros tenemos como atención hospitalaria, las decisiones que tenemos que tomar rápidas, salvan vida, muchachos. Entonces, decisiones complejas traen acciones complejas y esas acciones complejas siempre deben ir encaminadas a salvar las vidas en lo posible de las vidas de mayor complejidad a menor complejidad, muchachos. Muchas veces, y he visto situaciones en las que se llega a un accidente múltiple y simplemente por actuar, y nos damos cuenta que hay una fractura de muñeca o una fractura de cúbito radio, de húmero, bueno, cualquier tipo de fractura no abierta, no expuesta sin sangrado, y tenemos una persona con un trauma craneoencefálico y simplemente nos encargamos primero de esta y después de la otra. Entonces, siempre ese criterio, ese triaje en las escenas es algo muy importante que lo tengamos en cuenta, muchachos, y sobre todo, pues, que nunca vayan a tener que llegar a hacer un triaje ético, a tomar decisiones drásticas en una situación en la que de sus decisiones dependa la vida de muchas personas, porque es ahí donde quizá la decisión va a incurrir mucho en situaciones lamentables o en situaciones en las que vamos a tener que enfrentarnos a decisiones drásticas y duras que pues en algún momento llegará, muchachos, pero Dios quiera que no sea el caso de ustedes. No sé si alguien quiere aportar algo más referente a lo que estamos hablando acá. Los escucho, muchachos. Permiso para hablar, señor instructor. Díganos, Henry. No, mire que es importante entender, al menos desde la teoría, ¿no? Que el triaje, las personas que hacen triaje solamente etiquetan, o sea, nunca se atiende. Lo máximo que podría uno por ahí hacer inicialmente es poner un torniquete en una extremidad cuando hay una hemorragia evidente, pero a veces es importante entender que el grupo de triaje simplemente evalúa y etiqueta. Y digamos, es difícil hacerlo porque la decisión que se tome va a depender de quién sale primero y a quién se le prioriza en el transporte, pero precisamente para eso estamos aquí, ¿no? El entrenamiento que supongo yo todos estamos recibiendo, y aquí no hay, pues ayer que usted hacía la pregunta, las personas que estamos aquí todos somos modelos 70, 60, ¿sí? Y entonces uno se pregunta por qué a estas horas de la vida todavía sigue estudiando uno. Pues porque precisamente uno tiene que tener esas herramientas para tomar la mejor decisión en el momento, ¿no? Entonces, el triaje sí es algo fuerte, hay veces, pero cuando se sobrepasa la capacidad, uno necesariamente tiene que tomar la decisión de a quién se lleva y quién se le deja
un rato en la escena mientras llega otra unidad o lo que sea. Y lo que usted dice, o sea, hay cosas evidentes como una exposición de masa encefálica, que perdió la cabeza, que ya uno ve que el tronco está en un lado y las extremidades en el otro, en donde la muerte ya es evidente y a veces hay gente que insiste en transportar esas personas cuando, como usted dice, hay una persona con una hemorragia que se le puede controlar y llevar, o de hecho un viejito que no le pasó nada, pero está expuesto al frío y a la lluvia. Si yo no llevo a esa persona de la tercera edad rápidamente, la hipotermia se lo va a llevar. Entonces son ¿y cómo hace uno para tomar esas determinaciones independiente de lo que digan los protocolos? Pues con este entrenamiento que todos estamos recibiendo, señor instructor. Muchas gracias. Henry, muchas gracias por su aporte. Claro que sí, Henry tiene toda la razón. Es muy importante tener en cuenta todo ese tipo de situaciones. Mire que Jonathan nos coloca aquí en el chat, lo voy a leer. La coordinación entre entidades es muy importante y es necesaria la comunicación, el conocimiento del comando de incidentes para la organización de quien administra la emergencia. Esto que dice Jonathan es muy cierto y vamos a poner un ejemplo muy claro. Digamos que nosotros como APHs fuimos llamados a una situación de emergencia por un factor de inundación, lo que estamos viviendo ahorita, ¿cierto? Entonces llegamos nosotros a una inundación, a un derrumbe, a una situación de riesgo bastante alta en la cual hay muchos lesionados. Entonces es importante nosotros como APHs no llegar a imponer, sino llegar simplemente a ver quién es el coordinador del comando, quién está comandando la situación y ponernos a disposición de ese comando para que ellos sean los que coordinen nuestra atención y ellos sean los que coordinen nuestra situación. Nosotros llegamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es atención, ¿cierto? Atención de hospitalaria como tal, atender nuestros compañeros, pero siempre tenemos que encaminarnos, enrolarnos y engranarnos con todos los organismos de emergencia cuando sea la ocasión, para que esto ayude en cuanto a coordinación y no andemos unos por un lado y otros por otro lado, los APH por un lado, los bomberos por otro lado, los defensas por otro lado, sino que formemos un equipo. Entonces siempre es importante identificar quién es el que está comandando la situación, ponernos a disposición y que ellos sean los que guíen y los que organicen ese tipo de situaciones. Muchas gracias por el aporte. Freddy, buenas noches, lo escuchamos. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Yo tengo los audífonos puestos. Sí, señor, tranquilo, escuchamos muy bien. Listo, profe. Me disculpa de pronto lo que voy a decir, no lo voy a decir de mala manera, pues como para que no lo vayan a malinterpretar, Sí. porque hasta para la fecha hay que aclarar esas cosas. Pero todo lo que estamos diciendo, profe, suena muy bonito y está muy bonito escrito, ¿cierto? Pero el compañero dijo una palabra muy clave ahorita. Somos modelos 60, 70, 80. Y de esos modelos, algunos todavía tienen o tenemos algunos resabios, perdón. Por ejemplo, usted lo decía ahorita, llegar a la escena y comunicarse con el comandante del incidente y poner en práctica lo que es el sistema comando de incidentes. Pero en muchas ocasiones he visto, yo con el tiempo que llevo, y he visto todavía a la fecha esas rencillas, ¿cómo se puede decir? Irrisorias entre bomberos y defensa civil. Es que llegó la defensa civil, no podemos atender, no los vamos a dejar trabajar y lo sientan por allá en alguna parte. Es que llegaron los bomberos, entonces no, con Cruz Roja y con algunos APH. A mí, desde la perspectiva mía, a mí me parece eso, es como decirlo para que no suene muy feo. Bueno, me parece muy bobo, ¿cierto? Porque todos estamos especializados en algo. Y cualquier mano que llegue en su momento en una emergencia grande nos va a servir. Tanto una persona civil que tenga el más mínimo conocimiento en primeros auxilios nos puede servir por lo menos, perdón profe que estoy por aquí en la calle, por lo menos haciendo un pare y siga, controlando el tema del tráfico, el tráfico vial, o al menos haciendo una llamada, ¿cierto? Entonces, primero que tenemos, lo que debemos hacer desde mi perspectiva y punto de vista es cambiar ese chip de que llegó Defensa Civil, llegó Cruz Roja, es que yo soy más que aquel, es que yo tengo más conocimiento. No. Venga, es que usted me sirve a mí para así sea para traerme un vaso con agua o para apoyar con el agua con los muchachos, ¿cierto? Es maluca la situación, yo lo he vivido, profe, realmente lo he vivido, y de pronto algunos compañeros en esta clase y en el gremio van a apoyar o algunos van a decir que no, pero es algo que aún a la fecha, 2026, estamos viviendo, y de verdad es muy incómodo, profe. Profe, muchísimas gracias por la intervención. Gracias, Freddy, muchas gracias por su intervención. Sí, Freddy tiene toda la razón. Estos casos se presentan más común de lo que cree uno, sobre todo en situaciones en las que hay que intervenir con otros organismos de atención, pero sí puede pasar. Miguel, buenas noches, ¿nos ibas a decir algo?
Señora, con mucho gusto. Buenas noches. Jaime, buenas noches. ¿Nos ibas a decir algo? Sí, sabes que hablando lo del tema de los equipos y todo eso, eh, a mí un coordinador me dijo una vez que entre menos colguemos, mejor. A veces como APHs y como prehospitalarios nos gusta ponernos muchas cosas de bolsillos y todo eso, y con eso quedamos muy expuestos a quedar atrapados con nuestros pacientes y eso. Entonces a veces mucho es demasiado y a veces poco es mejor. Sí, Jaime tiene toda la razón. Es muy importante siempre lo que hablamos ahorita antes, el análisis de la situación y de los equipos que quizá vamos a necesitar en la situación. Por eso los APHs tenemos que ser tácticos, tenemos que ser visibles y sobre todo tenemos que ser muy inteligentes al momento de llegar a la atención, porque nosotros con el solo análisis de la situación ya quizá podemos saber qué estamos necesitando, ¿cierto? A veces con la misma información que nos dan vía telefónica, vía WhatsApp o por radioteléfono o el mecanismo de comunicación que tenemos, quizás ya llevamos una orientación de lo que vamos a llegar a enfrentarnos y ya sabemos qué tipo de equipos vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces es muy importante lo que dice Jaime, a veces más es menos y menos es más, sí es muy válida la situación, pero siempre nosotros pensamiento táctico, muchachos, siempre ese pensamiento táctico es muy importante para no enredarnos al momento de la atención del paciente. Recuerden, siempre les digo mucho algo que les doy muy en cuenta a mis APHs, muchachos. Actuemos siempre con seguridad al momento de la atención de la emergencia. Muchas veces llegamos y mostramos como esa inseguridad al momento de la atención y esto se nota, lo notan los externos, lo nota el compañero, lo notan las otras empresas y eso es muy importante. Nosotros somos los que debemos brindar mucha más seguridad al momento de la atención. Siempre lleguemos con esa certeza de lo que estamos haciendo y siempre conscientes de que lo que vamos a salvar es una vida. Entonces la seguridad, muchachos, y ese pensamiento hospitalario y ese pensamiento crítico es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Errores críticos a evitar, muchachos, en la atención prehospitalaria o en este tipo de prevención de incidentes. Entonces, la omisión de seguridad. Muchachos, la seguridad siempre es primera, ante todo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Siempre la seguridad es muy importante, ¿cierto? Resguarden siempre, eh, señalicen siempre, utilicen sus elementos reflectivos, refractarios, están en la noche, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre esto de mi protección y mi seguridad va a ayudar en la atención, sobre todo para la atención de la víctima y de mi integridad física como tal, muchachos. Entonces, la omisión de seguridad es algo, es un error bastante crítico que tenemos que sacar de nuestra cabeza y de nuestra acción diaria. Como decía Freddy ahorita, muchos ya pasamos hace ratico, modelos 70 y 80, ¿cierto? Entonces, tenemos muchos resabios que es importante que empecemos a evitarlo y sobre todo que si somos guías de los nuevos, de los nuevos APH o de situaciones que nos pone un compañero nuevo, no les enseñemos mañas, enseñémosle a ser muy productivos, enseñémosle a ser proactivos, sobre todo muchachos, enseñémosles a tener seguridad y que esa atención que se vaya a realizar la realicemos de buena manera, ¿cierto? Eh, no subestimemos los riesgos. Ahorita les decía, todo puede pasar, todo puede suceder en ese momento en una atención hospitalaria. El accidente, el derrumbe, el deslizamiento, el acomodar mal la ambulancia, el aparcamiento de la ambulancia en una situación en curva, todo puede llegar a suceder, todo puede pasar. Entonces, no subestimemos lo que puede llegar a suceder y siempre trabajemos de manera segura y de manera correcta, muchachos. Y sobre todo la falta de comunicación, como decía el compañero Freddy ahorita, esa intervención entre entidades, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, APHs, unos saben más, otros saben menos, pero todos tenemos un conocimiento y estamos enfocados directamente a lo que tenemos que hacer. Bomberos a lo suyo, coordinadores de emergencia a lo suyo, APHs a lo suyo, pero siempre muchachos encaminados. Dejen los egos a un lado, siempre lo digo, dejemos los egos a un lado, porque lo que siempre que tenemos que tratar de preservar es la vida de nuestro paciente. Eso es lo que siempre tenemos que pensar, en la vida de esa persona que está allá y que nos necesita y que vamos a llegar a una situación, a enfrentarnos a una situación en la que quizá por egos o por situaciones que no tienen nada que ver con el evento, se va a perder una vida o se va a tener situaciones. Les iba a mostrar otro video de una situación, se los voy a contar así como por encima, porque pues no sé qué está pasando con el audio, pero bueno. Aquí en Bucaramanga hubo una situación una vez, en una atención de ambulancias, en la cual llegaron 3 ambulancias a hacer una atención.
una ya estaba atendiendo al paciente, lo mismo que pasó en Bogotá, y 2 ambulancias llegaron a exceso de velocidad a llegar a hacer una atención, y en esa llegada de esas 2 ambulancias tuvieron un golpe, un roce, ¿cierto? Como ya se dieron cuenta que había una ambulancia atendiendo al paciente, entonces se bajaron de las ambulancias y se agarraron a machete. Hágame el berraco favor. APHs peleando a machete en una vía principal en Bucaramanga. Muchachos, yo sé que este tipo de situaciones de la guerra del centavo en cuanto a prestación de servicios de ambulancia ya se estaba viendo de una manera diferente, pero pensemos muy bien antes de actuar o antes de hacer situaciones, porque aún se ve en esa guerra de ambulancias a toda velocidad y todo lo que hemos hablado. Acuérdense en las clases anteriores que hemos hablado que nosotros como operadores de vehículos de emergencia tenemos exactamente las mismas normas de tránsito que cualquier otro vehículo, simplemente llevamos unas luces y una sirena que nos ayudan para anunciarnos, pero no, eso no conlleva que yo pueda hacer lo que se me dé la gana. Y sobre todo, muchachos, actuemos con profesionalismo, siempre seamos profesionales ante las situaciones, siempre seamos unos profesionales en lo que estamos haciendo y el servicio que estamos prestando. Nuestro trabajo es muy importante, somos APH, salvamos vidas, no quitamos vidas. Muchachos, la seguridad siempre comienza con la evaluación de la escena, siempre la seguridad, siempre la atención prehospitalaria empieza entonces, tengamos cultura de seguridad, siempre enfoquémonos en la cultura de seguridad. Si trabajamos para una empresa, llevemos las normas de seguridad en el trabajo con elementos de protección personal y con utilización de los equipos. Tengamos un compromiso, ese compromiso como lo hablamos ahorita, que es eh, el compromiso de salvar vidas y el compromiso de que estamos prestando una labor como atención hospitalaria y siempre enfocada es a salvar vidas, muchachos. Entonces, muchachos, no sé si alguien quiere aportar algo más acerca de esta clase, de una clase muy buena e importante que tuvimos el día de hoy. Entonces, si alguien quiere aportar algo más, lo escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí sí me parece algo, primero agradecer este encuentro, muy importante, pero entonces sí, hablando de este tipo de valoración de la escena, sí me gustaría, porque siempre escuchamos primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Entonces, pues haciendo un análisis de valoración de la escena, pues es importante en 3 puntos. Primero yo, la cinemática del trauma antes de entrar al oficio. Segundo, la parte mental, que es tener pensamientos ordenados en la escena. Así pues vamos a tener una buena comunicación. Segundo, mi equipo de trabajo. En emergencias no trabajamos solos y por eso cuando la comunicación se pierde, pues hay falencias. Es ahí donde, pues acá decía, creo que era el señor Freddy, de cuando hay esa comunicación inestable entre los equipos de apoyo. Y tercero, el evento. Entonces, mire cómo ya tenemos claro, primero yo, mi equipo, segundo mi equipo de trabajo, tercero el evento. Así pues se activa un buen sistema de comando de incidentes, así tiene uno claridad en el manejo de las emociones, porque es que podemos saber mucho, pero si usted tiene un pensamiento inadecuado de las emociones, porque ahorita ustedes saben que lo primero que usted antes de valorar la escena o entrar a valorar la fisio, es un primer auxilio psicológico. Nosotros somos la primera ayuda psicológica para que una persona no entre en crisis y en trauma. Entonces, mire que aquí es que tanto nosotros estamos en el proceso, en el evento, que tanto manejamos nuestras emociones para así poder salvaguardar la vida de una persona. Entonces, para cuando volvamos a decir primero yo, segundo yo, tercero yo, pues primero nosotros qué tanto estamos mentalmente para el evento, porque a nivel de conocimiento, acá hay un personal que es súper regio, empezando por el profe Fabio, interesante su charla, pero ¿cómo estamos emocionalmente? ¿Cómo estamos en una escena? Porque es que una cosa es llegar a la casa porque tengo problemas en nuestros hogares. Mira el problema que tiene cada uno en el cuento. Y encontrar un evento donde pues ya es algo que pues fracturas múltiples, bueno, el evento que sea, ¿cómo vamos a actuar? Entonces la invitación es cómo estamos nosotros emocionalmente, cómo salimos a trabajar, porque es una sola vida. Y esa sola vida es como vendemos nuestra imagen a los demás. Muchas gracias, profe. Exactamente, Nelson. Muchísimas gracias y excelente el aporte de Nelson. Es muy importante mi imagen, mi estado de ánimo y lo que nosotros hacemos ante las situaciones muy bueno. Entonces, analizarnos también cómo estamos nosotros también para llegar a prestar este servicio.
Voy a compartir unas palabras que me dijo una vez una enfermera en mi primer turno como enfermero en un hospital. Y la enfermera jefe cuando llegué a trabajar me dijo, ¿cómo viene hoy? No, cansado, vengo un poco estresado, estaba estudiando. Me dijo, deje todo eso atrás porque usted viene a trabajar con vidas humanas. Entonces, ese estado de ánimo suyo no le sirve porque usted viene a trabajar con vidas humanas. Entonces, siempre tenemos que mentalizarnos eso, muchachos. Siempre es trabajar con vidas humanas. Y eso forma un grupo grande de pensamientos y de acciones que nosotros tenemos que analizarnos siempre al momento de atención y sobre todo al momento de que salimos a prestar esta gran labor como atención hospitalaria y como enfermeros o como APHs, y es que siempre enfocados a todo lo que tiene que ver con prestación de servicios. Entonces, muchachos, Nelson, muchas gracias por su aporte, muy importante. Muchas gracias por la clase del día de hoy y nos vemos entonces el martes y el jueves en una nueva clase, muchachos. Que tengan una buena noche y espero vernos pronto, muchachos. Muchas gracias, muy buena clase la de hoy. Muchas gracias. Profe, gracias a usted. Muy amable. Muchachos, compañeros, gracias por su aporte Gracias, que profe. dieron. Listo, profe, gracias. Gracias, Un señores, resto muy de noche para amables. todos. Buenas noches. Feliz noche para Muchas todos. gracias, Bendiciones. profe. Dios lo bendiga.